Todos, sin excepción, con independencia de colores o pensamientos, han despedido hoy en el Congreso de los Diputados a Adolfo Suárez. En la capilla ardiente instalada en el Salón de los Pasos Perdidos, ha reunido a la clase política en una puesta en escena caracterizada por el consenso que guió el proyecto de Suárez. Un homenaje que dejó una imagen para el recuerdo, la de los tres expresidentes juntos, González, Aznar y Zapatero. El rey, uno de los primeros en llegar, fue el encargado de colocar sobre el féretro el collar de Carlos III, la máxima condecoración que concede el gobierno. Mañana martes, el primer presidente de la democracia será enterrado en Ávila, su tierra natal. Buenas noches. Multitudinario adiós al que tampoco quisieron faltar miles de ciudadanos anónimos. Don Adolfo Suárez, para definirle en una palabra diría, era un hombre sensato. Un hombre de lo que no hay. Un hombre de lo que no va a haber en España más. Y para que aprendan otros que no lo están haciendo como él. Le dimos mucha caña entonces y ahora se merece una compensación. 12.000 personas en solo 8 horas dan idea de lo querido y respetado que era Adolfo Suárez. De él destacan su honestidad y su honradez. Gente de todas las edades que hoy quiere reconocer el papel que tuvo en la historia de España. Una capilla ardiente que permanecerá abierta durante toda la noche y hasta las 10 de la mañana. Con estas vistas al Atlántico, aquí en Galicia el expresidente Suárez tomaba una importante decisión. Era 1980 y el entonces jefe del Ejecutivo veraneaba en este chalet de Ogrove. Según su hijo, fue durante estas vacaciones cuando su padre decidió dimitir. Días en familia, de pesca, con partidas de cartas, pero también reuniones con ministros al lado del mar. Curiosamente, quien recibió a Suárez a su llegada fue un alcalde comunista. Nos saludó a todos, saludamos. Cando me tocou a mí, pois lle dixen que disfrutara moito da lanzada, do océano, do marisco e da xente. Libertad con cargos para todos los detenidos en los incidentes del 22M, salvo uno que ha ingresado en prisión provisional por lesiones. Está acusado de lanzar un adoquín de grandes dimensiones a la cabeza de un agente. Uno de los arrestados que ya está en la calle es un joven ourensano de 18 años. Los disturbios de la Marcha por la Dignidad han dejado 67 policías heridos. Los sindicatos del cuerpo piden dimisiones entre los altos cargos por los errores cometidos en la dirección del dispositivo. Lo denunciaba el BNG y lo confirmaba horas más tarde el propio comisario europeo. Galicia tiene sin ejecutar más de 2.000 millones de euros procedentes de Bruselas. De visita en nuestra comunidad ha asegurado que todavía hay margen para invertirlos, pero también ha advertido de que hay que cambiar el sentido de esas inversiones. Menos infraestructuras, ha dicho, y más promoción de la economía productiva. Todavía se sigue investigando el origen de un vertido de productos seguramente químicos en el río Lagares, en Vigo. Localizado ayer domingo, ha matado centenares de peces. Todo apunta a que procede del regato Barxa, que pasa muy cerca del Parque Tecnológico de Valladares y de las obras del nuevo hospital. Los vecinos achacan este incidente a la falta de vigilancia. Serán la Consellería de Medio Ambiente y Augas de Galicia quienes desvelen quién ha sido el culpable. Que el vertido haya afectado también a los anfibios, que son animales hipersensibles, que ante el más mínimo rastro de contaminación inmediatamente abandonan el agua y no dependen del oxígeno del agua para vivir, pues es lo especialmente preocupante. Más de 2 kilómetros de cola y más de 3 horas de espera para despedir al primer presidente democrático que tuvo España después de 40 años de dictadura. Miles de personas se han querido acercar al Congreso de los Diputados para rendir homenaje a Adolfo Suárez. A las puertas de la capilla ardiente, las palabras más repetidas eran
honradez, seriedad y sensatez. Esperan los que lo apoyaron, pero también algunos de los que no comulgaron entonces con él. Todos coinciden hoy en darle un emotivo adiós a uno de los artífices del cambio radical que se vivió en España a partir de 1976. La capilla ardiente instalada en el Congreso de los Diputados permanecerá abierta toda la noche para despedir al que ya es un mito de la política española. Además de esos miles de ciudadanos anónimos, no han faltado las más altas autoridades y representantes de todas las fuerzas. Una puesta en escena del consenso que representó en su día la figura de Adolfo Suárez. Al pie de la escalinata, en la Puerta de los Leones, la que solo se abre en ocasiones especiales, las más altas autoridades del Estado esperaban para recibir al féretro de Adolfo Suárez con honores militares. La despedida ha unido a los 3 expresidentes vivos de la democracia. Espera con poca conversación en el pasillo del Congreso. Allí han saludado al rey, que les ha dado la mano afectuosamente uno a uno. La capilla ardiente ha quedado instalada en el Salón de los Pasos Perdidos, una sala a rebosar, donde el silencio y el respeto han imperado en el último adiós de los que sucedieron a Suárez al cargo del gobierno. Turno también para los ministros del actual Ejecutivo. El fiscal general del Estado, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Constitucional y los presidentes de las 2 cámaras, Senado y Congreso de los Diputados. El actual jefe del Ejecutivo, acompañado de su mujer, también ha inclinado la cabeza ante el féretro de Suárez en señal de reconocimiento. Los representantes de los grupos políticos y de las autonomías también han querido arropar a la familia del expresidente. Y por supuesto el rey. Le ha impuesto a Adolfo Suárez a título póstumo la Real Orden de Carlos III, la más alta condecoración que se le puede entregar a un civil en nuestro país. El monarca se ha emocionado y ha saludado muy afectuosamente a Suárez Illana, al hijo de la persona que en 1976 eligió para pilotar el paso de la dictadura a la democracia. Es el sentido homenaje de la clase política al segundo presidente de la España democrática que fallece. Por la mañana no pudieron estar porque tenían otro compromiso, pero minutos antes de las 3 de la tarde llegaban también a esa capilla ardiente los príncipes de Asturias. Han sido recibidos en la puerta del Congreso por el presidente de la Cámara, Jesús Posada, y por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Durante unos 20 minutos han acompañado a la familia del expresidente y a la salida el príncipe mostraba su tristeza por la muerte de un hombre al que dijo hay que agradecerle todo. Del presidente. Cuidado. Pasaba el féretro por delante de gente que ya llevaba horas esperando en la cola. Y llegaba la emoción. Adolfo Suárez es importante para mí, porque me da mucha pena. Han esperado mucho para dar el último adiós. Gente de todas las ideologías, difíciles de hace años ver a todos en un mismo acto. Cada uno con su motivo para venir. ¿Votó en esas primeras elecciones? Sí, nosotras votamos. ¿Y le votó a él? Sí. De Franco a esto, había quien lo salvaba. Estamos aquí porque le queremos. Tuvo un buen detalle con mis padres. Todos reconocen su labor, reconocen su transición. Mejor presidente. Al mejor político que ha habido. Honesto, honrado. Y muy respetuoso con todos. Que nos saldrá otro igual como él. Pasaban las horas y la fila serpenteaba por los alrededores del Congreso. Parecía no tener fin. Casi en segundos se alargaba así de rápido. El presidente del Congreso incluso lo agradecía en persona. Y salían de la capilla ardiente, con lágrimas y casi sin palabras. Muchísimo, pero no puedo hablar. Muchas gracias. Una pena. Me puse muy nerviosa, tengo un temblor de piernas. Emoción no sé. El tributo de los ciudadanos seguirá todo el día y toda la noche.
Adolfo Suárez fue presidente del gobierno durante 3 años, desde 1976 a 1981. Un periodo corto de tiempo, pero lleno de acontecimientos históricos. Uno de ellos fue la firma de los pactos de Moncloa, que supusieron la modernización de un país económicamente atrasado. También la legalización del Partido Comunista o el golpe de Estado del 23F. En un día como hoy, los que compartieron aquellos momentos con él los recuerdan. Puedo, en fin, prometer y prometo. La prueba de que su promesa de una España para todos se cumplió es que hoy todos le reconocen el logro. Generoso, con una gran altura de mira y muy valiente. Conquistaba a todo el mundo, incluso al más adversario. El hombre que encarnó estos valores fue el elegido por el rey para convertirse en el primer presidente de la democracia. Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno. No era entonces un gobierno democrático, pero era un gobierno que tenía una idea muy clara, que había que llegar a la democracia. El Partido Comunista de España ha quedado legalizado. Fue una de las dificilísimas tareas a las que se enfrentó. Pues los dos allí con un par de huevos fritos sobre unos pimientos verdes, recuerdo, pues tomamos una decisión que era importante. Nosotros reconocemos ese mérito. Consiguió que se aprobara la ley de reforma política y de su mandato salió la gran obra, la Constitución del 78. Él tuvo que dejar el capítulo 8 inacabado. El de la reforma territorial, aunque logró esbozar el Estado autonómico propiciando el regreso del exiliado presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, a Cataluña. Yo creo que hay muchas cosas pendientes que debieran ser tratadas desde ese consenso y desde ese diálogo. Sus reformas del Código Civil eliminaron desigualdades entre hombres y mujeres y con él llegó el divorcio a España. Era físicamente asaltado por las pocas diputadas que estábamos en esta casa. Su valentía trascendió el ámbito político. Siempre se le recordará como el presidente que no se doblegó ante las balas de los golpistas. Sentado frente a ellos y manteniendo el pulso y la dignidad de todos los españoles. Pero sobre todo pasará a la memoria por algo solo aparentemente sencillo. Entre todos estamos haciendo un edificio nuevo. Construir. La ministra de Fomento, la gallega Ana Pastor, anunciaba hoy que a petición del presidente del gobierno Mariano Rajoy, el aeropuerto de Madrid-Barajas pasará a llamarse Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Un gesto con el que quiere reconocer la figura del exmandatario y su contribución a la democracia. No ha sido el único homenaje póstumo anunciado en el día de hoy. Desde Galicia, el alcalde de Santiago, Ángel Currás, ha comunicado este lunes que el Ayuntamiento compostelano dedicará una de sus calles a Adolfo Suárez, aunque de momento no hay ninguna vía en previsión, se valorará como posibilidad alguno de los polígonos en construcción. También está pensado darle una calle a Felipe González. Reacciones a la muerte de Adolfo Suárez también desde Galicia. El presidente de la Xunta ha destacado su grandeza y su ejemplo como político. Los grupos de la oposición han coincidido en situarlo como figura clave de la transición, aunque cada uno a su manera. A mellor homenaxe que lle podemos facer ao presidente Suárez é insistir na unidade democrática de España, insistir na unidade da España das autonomías. Sempre tivemos clara a súa aportación importante, como digo, o desenvolvemento da Constitución e a consolidación da democracia en España. Supo superar o seu pasado político comprometido co réximen e soupo pilotar un proceso de transición política, de democratización. Eu creo que foi unha peza clave na transición, unha transición que foi pilotada dentro do réxime anterior, polo réxime franquista, para salvagardar intereses, primordialmente os intereses dos poderes económicos. Uno de los gallegos que más relación tuvo con Adolfo Suárez fue José Ruiz Rivas. El que fuera diputado y alcalde de Pontevedra por UCD destaca hoy la consideración que tenía el presidente por la autonomía gallega y cómo promovió la redacción del estatuto. Diputados y senadores tuvimos con Suárez mucha relación porque fue el momento no solo ya de estructurar lo que iba a ser la futura España, sino que especialmente y puntualmente con el tema del Estatuto de Galicia. Yo recuerdo que en una ocasión me decía, oye Rivas, en Galicia hay preocupación por el Estatuto.
en una conversación privada, y me decía él, es que yo he notado en mi reciente viaje a Coruña, creo que había sido, que al pasar por muchos pueblos fui en coche y vi que había muchos carteles donde cambiaban el nombre del castellano al gallego. A mí eso me indicó que realmente había un sentimiento de querer galleguizar a Galicia y a las cosas de Galicia. Son muchos los nexos que unen a Galicia y al expresidente Suárez, pero uno de los más importantes es la que probablemente fue la decisión más importante de su vida. La tomó aquí, en Ogrove, en las vacaciones de 1980. Al lado de la playa de Alanzada, decidía dimitir como presidente del gobierno. Es el paraje natural que disfrutó Suárez en Galicia, una espectacular vista de Alanzada desde una parcela de 50.000 metros en Ogrove que se puso a servicio del expresidente. La finca La Atlántida está prácticamente igual a ese verano de 1980 cuando Suárez veraneó aquí, su último verano como presidente. Se conservan elementos como esta mesa de piedra donde Suárez tomaba café con su familia y donde se cree que tomó la decisión de dimitir. Su hijo asegura que fue en estas vacaciones de 20 días cuando decidió dejar la presidencia del gobierno. Suárez llegó a Galicia en helicóptero, recibido por las autoridades locales. Entre la comitiva se encontraba el entonces alcalde de Ogrove del Partido Comunista. Dixen que disfrutara moito de Alanzada, do océano, do marisco e da xente. Suárez pasó los días en familia, solo abandonaba la finca para reunirse con amigos, pescar o pasar el día en alta mar. Era frecuente que los vecinos se concentrasen a las puertas de la finca, aunque solo lograron pasar algunos simpatizantes de UCD, como Juan, que recuerda la enorme expectación que despertó Suárez. Acórdome que lle dei a man nada máis, despois viñan outros e outros. Durante el día jugaba al tenis y nadaba en la piscina y por la noche se entretenía en cenas con amigos y en veladas en el náutico de Sanxenxo. Mañana martes, Adolfo Suárez será enterrado en Ávila, su tierra natal, junto a su esposa. Hoy en otra ciudad, Bilbao, se le daba un emocionado adiós a Iñaki Azcuna, alcalde de la capital del Nervión durante los últimos 15 años. A nadie le importó la lluvia, una atiborrada plaza llena de paraguas de colores, los de los vecinos, que siguieron la ceremonia desde fuera de la Catedral de Santiago a través de una pantalla gigante. Dentro del templo, el actual lehendakari, Íñigo Urkullu, sus 4 antecesores en el cargo, la vicepresidenta del gobierno y los príncipes de Asturias. Multitudinario funeral oficiado por el obispo de Bilbao, que destacó la dedicación de Azcuna a su pueblo, su vocación de servicio al bien común, su entrega a una ciudad que transformó y que le dio el título de mejor alcalde del mundo. El joven ourensano de 18 años, detenido este fin de semana en Madrid durante las marchas de la dignidad, ha sido puesto en libertad con cargos tras la celebración de un juicio rápido. El joven se ha quejado del trato recibido y ha puesto como ejemplo que no les dieron agua y que además les dejaron la luz encendida durante toda la noche para que no durmieran. Hay otros 21 arrestados mayores de edad que han ido pasando a disposición judicial a lo largo de este lunes y que han quedado también en libertad con cargos. De los otros 3 menores detenidos, todos han sido enviados a casa a la espera de pasar al juzgado de menores. Hoy, frente a los juzgados de Plaza Castilla, centenares de personas pedían libertad para los detenidos. Esta tarde, en una asamblea, un grupo ha decidido que acampará en Sol. Esa es la parte de las manifestaciones de la Marcha por la Dignidad en lo que a detenidos se refiere. En el parte de bajas hay que hablar de más de 100 heridos. De ellos, 67 son policías. A uno le arrancaron el casco a patadas hasta que perdió el conocimiento. Los sindicatos policiales exigen hoy destituciones en la cúpula por errores en la dirección del dispositivo y en la toma de decisiones. La Marcha por la Dignidad del 22M acaba en auténtica batalla campal. 101 heridos, 67 de ellos policías y 24 detenidos. Las fuerzas del orden se llevan la peor parte. Varios retenes se quedan aislados en el entorno de la madrileña Plaza de Colón. Sufren pedradas e incluso se ven obligados a retroceder en sus propios vehículos. A este agente lo golpean entre varios manifestantes
y le obligan a huir tras arrebatarle el casco que exhiben como trofeo. La policía se ve incapaz de controlar la situación. Las imágenes hablan por sí solas. El operativo de seguridad falló y los propios agentes han exigido responsabilidades. Al grito de dimisión recibían convocados por los sindicatos, 500 de ellos, al responsable de la unidad de intervención policial en la comisaría de Moratalaz. Quedó un subgrupo de UIP aislado y rodeado por cerca de 1000 manifestantes violentos. Entonces se produjo una llamada de auxilio por el equipo y el equipo se quedó mudo. Estaban los máximos responsables de seguridad ciudadana en la calle, estaba el comisario general de seguridad ciudadana, estaba el jefe de UIP. En ningún momento dijeron que había que ayudar a los compañeros. El Sindicato Unificado de Policía ya ha anunciado que se personará como acusación particular contra los detenidos en los disturbios. Quédate detenido, ¿vale? ¡Que me dejen en paz, tío! Quédate detenido, ¿vale? Los juzgados de Fontiñas en Santiago volvían a acoger hoy nuevas declaraciones del caso Asunta. Era el turno de testigos y peritos que debían aclarar el hallazgo de semen en la camiseta de la niña. Veamos primero al juez Vázquez Taín, que instruye la causa, y después al furgón de la Guardia Civil procedente de Teixeiro, con Rosario Porto a bordo, que entraba minutos antes de las 10 de la mañana. Recordamos que está ejerciendo como coabogada. Jaramillo, el hombre cuyo perfil genético coincide con la muestra biológica hallada en la ropa de la pequeña, dijo en su declaración que ese día estaba en Madrid. Y así lo han corroborado esta mañana una amiga y el dueño del restaurante donde dijo haber cenado ese día. También ha hablado un experto informático, el que elaboró un informe sobre las fotos aportadas a la causa por Jaramillo, fotos que acreditarían que no estaba en Galicia cuando murió Asunta. Aparte de ratificar de que no hay manera de detectar si hubo manipulación en las fechas, sí afirma que son perfectamente manipulables, es como una simple edición, y por tanto se pueden hacer sin dejar ningún tipo de rastro, y además que se pueden poner o quitar personas en las fotos, como creo que sabemos todos los que estamos aquí. El técnico lo que ha dicho, que si usted tiene unos amplísimos o amplios conocimientos de informática, pues evidentemente todo se puede manipular, pero que él no tiene indicios. Estamos hasta el moño o 13% más igual a tomadura de pelo. Con estas consignas han salido hoy a la calle profesionales del sector de la peluquería, indignados con la subida del impuesto. Tasas del 21% que dicen han acabado con 6.000 establecimientos y 20.000 puestos de trabajo en todo el país, además de haber favorecido todavía más la economía sumergida. Portando grandes tijeras de cartón, marcharon por las calles de distintas ciudades de Galicia y entregaron firmas en la agencia tributaria. Antes del incremento fiscal, todos ellos abonaban un IVA del 8%. Tras la subida, los peluqueros decidieron asumirla y no repercutirla en los precios a los clientes, pero eso ha desembocado en cierre de centros y despidos. Hace apenas 2 horas que la mayor parte de la flota de cerco gallego se ha hecho a la mar. Más de 120 barcos y sus tripulantes han puesto fin así a varias semanas de amarre. Su objetivo ahora es recuperar el tiempo gastado en asambleas y protestas. Protestas con las que han logrado modificar ligeramente el reparto de las cuotas de Xarda y Jurel para este año, pero que no les han dejado completamente satisfechos. Los buques que han comenzado la pesca hoy se suman a otros 17 que ya decidieron descolgarse de la negociación y empezar a trabajar el pasado viernes. A medianoche, la práctica totalidad de la flota gallega estará faenando. Hombre, con esperanzas al mar salimos. Ahora a ver cómo transcurren las cosas. Si todo se pone bien y nos dejan pescar nuestras capturas. No se llegó a acuerdo porque tenemos que empezar ya. Porque se avanza el año, avanza la campaña y no podemos estar siempre parados. De los 5.300 millones que Galicia recibió de fondos europeos entre los años 2007 y 2013, solo se ejecutó el 63%. Un dato que hoy confirmaba el comisario europeo de Política Regional de visita en Galicia, aunque garantiza que ese dinero no se va a perder. Pide que los nuevos fondos que lleguen de Europa se destinen a potenciar la economía y no tanto a infraestructuras.
Lo confirmaba el comisario europeo. Hay 2.000 millones de euros procedentes de Europa que no se han gastado en los 5 últimos años. Solo se ejecutó el 63% de los fondos, aunque garantiza que el dinero no se perderá. There is no risk that any money from European structural funds might be lost. It's of course possible to complete ongoing projects till the end of 2015. Galicia no ha perdido ni un euro por falta de recursos o de retrasos. Era la respuesta que daban al BNG, que fue el que alertó de la situación y criticó la gestión de la Xunta. A austeridade foi un pésimo negocio e que fixo que perderamos nin máis nin menos que 2.000 millóns de euros. É sorprendente que neste estado actual de crise tan aguda o goberno galego sexa incapaz de actuar con eficiencia. O que se fixo foi, digamos, inzar o noso territorio de edificios a medio acabar, a medio facer. Como ejemplo, las depuradoras de Ourense que nos hicieron el aula de naturaleza de Porriño que se cae a pedazos. Por eso coinciden en pedir que los 2.700 millones que tendrá Galicia hasta 2020 sean para potenciar la economía, una directriz que también ha marcado Europa. In the past we have concentrated our efforts in infrastructure investments, so now we have to concentrate in promoting the economy. El mandato lo ha recogido Feijóo, que ha avanzado que 1.600 millones se destinarán al RIS3, es decir, a investigación para potenciar la economía. A estas horas, técnicos y policía local siguen investigando el origen de un vertido probablemente de productos químicos en el río Lagares, en Vigo. Localizado ayer domingo, ha matado cientos de peces, ranas y lombrices. Todo apunta a que procede del regato Barxa, que pasa muy cerca del Parque Tecnológico y de las obras del nuevo hospital. Impactante imagen para todos aquellos que este domingo paseaban junto al río Lagares, en Vigo. No había tramo de su caudal que no repitiese la escena. Centenares de peces y anfibios aparecían muertos, unos flotando y otros en el fondo, mientras su desembocadura en la playa de Samil se convertía en el principal destino de muchos de estos cadáveres. Lleva un tiempo con el agua muy rara. Que el vertido haya afectado también a los anfibios, que son animales hipersensibles, que ante el más mínimo rastro de contaminación inmediatamente abandonan el agua y no dependen del oxígeno del agua para vivir, pues es lo especialmente preocupante. Nuevo gran golpe al medio ambiente, cuyo origen podría estar en este afluente del río. Su proximidad al polígono de Valladares hace pensar en un vertido químico como el responsable de las muertes. Según los análisis del agua, sus niveles de pH y consumo de oxígeno son normales, así que la investigación se centrará ahora en analizar las muestras recogidas. A efectos de poder ver los componentes. Por su parte, los vecinos achacan lo ocurrido a la falta de vigilancia. Si aquí hay un laboratorio todos los días, vamos, se pone morado. Durante la semana voy todos los días y vengo y lo veo muy sucio. Será la Consellería de Medio Ambiente junto a UGAS de Galicia quienes tengan que despejar las dudas en los próximos días. El polémico proyecto de encauzamiento del río Sarria seguirá adelante, pero será modificado con propuestas de la plataforma vecinal que se manifestó en contra de los trabajos. La Confederación Hidrográfica Miñosil mantendrá la isla donde está y conservará prácticamente la totalidad de la superficie arbórea, además de la barandilla del malecón. Hace aproximadamente un mes que esta plataforma Salvémolo Río empezó las movilizaciones con una acampada contra la tala de árboles y los cambios en la estructura urbanística de esta localidad lucense. Recién estrenada la estación, les proponemos ahora un viaje para que se sumerjan plenamente en la primavera, haciendo la ruta gallega de la camelia, con paradas en 12 jardines públicos y privados, donde se pueden admirar las especies más espectaculares. Una flor que llegó desde Oriente a principios del siglo XIX a través de los navegantes portugueses y que se enamoró de nuestra tierra, tanto que hoy es símbolo de la flora gallega. Existen rutas pensadas para perderse, como estas llenas de color se han convertido en uno de los últimos atractivos turísticos de Galicia. Basta con pasearse uno debajo de los camelios y ya tiene explicación. Es una sorpresa porque ya hay turoperadores europeos que están ofreciéndola, pero ya hay también turoperadores de otras comunidades. Esta semana había un grupo de japoneses. Hay quienes se suben a un avión en Alemania, Italia o Inglaterra solo para poder recorrerla. Es la ruta gallega de la camelia, un paseo para activar los sentidos y conocer la gran variedad de
especies que tiene esta flor en nuestra comunidad. Una de las más, digamos, extrañas para nosotros es este híbrido oloroso, y precisamente por el olor. Es una de las pocas camelias que tiene olor. Para los europeos y para los asiáticos, de donde procede la camelia, es sorprendente, porque para ellos es un arbusto, un arbolillo, ¿no? Y realmente es nuestro suelo, es nuestro clima, es nuestro ambiente que le hacen estar en floración pues 6 meses mínimo, y que además les hace alcanzar tamaño de árboles. El Palacio Quiñones de León en Vigo y el Castillo de Soutomayor en Pontevedra son solo 2 de los 12 parques gallegos con parada obligada en la ruta. Además es que hay muchísimas variedades de ellas, incluso cuando no tiene flor la hoja luce mucho. Solo en la provincia de Pontevedra existen cerca de 80 especies y más de 30.000 variedades diferentes de camelia. Entre ellas, la que tengo a mis espaldas. Ella puede presumir de ser una de las más antiguas de toda Galicia. Es la camelia de las más grandes en Copa de Galicia. La característica es que tiene 18 troncos. El mejor turismo de primavera para escapar de la ciudad. Precisamente en Pontevedra no solo están las mejores camelias de Galicia ni de España, sino del mundo. Nos vamos hoy con ese olor y sabor a primavera. Se quedan con Historias del Tiempo y después Vía V. Hasta mañana.